Pedro Fernández, historiador, escritor, que nunca acaba de escribir y siempre sigue investigando, está con nosotros para un tema que me parece muy interesante, que es los 100 años de la marcha sobre Roma. Esa marcha se trata de una movilización de los fascistas, los militantes fascistas en la capital italiana, aquel día o aquellos 3 días del 27 al 30 de octubre de 1922. Benito Mussolini era entonces el líder del Partido Nacional Fascista, ese mismo líder que se rindió a los pies de Hitler, que se volvió débil, que le interesaba la Dolce Vita, que le interesaban las mujeres, que no las cenas, el lujo, que aquel socialismo se quedó atrás, como pasa con muchos socialistas, pero sin embargo, ante el pueblo, ante Italia, manejaban una enorme presión socialista donde todos tenían que vivir mal e igual. Hoy Pedro Fernández está con nosotros y pues Pedro, vaya momento ese inolvidable de Benito Mussolini, como de todos los líderes socialistas que suelen ser unos mentirosos, fascistas, corruptos, que se enriquecen a partir de joder al pueblo. ¿Cómo estás, Eddie? Qué gusto estar aquí en tu ¿Me programa. equivoqué o hay algún argumento contrario? Bueno, sí, hay que ponerlo todo un poco en perspectiva. Vamos a platicar un poquito de eso para darle una Venga, visión un poco pues, más, venga. más contemporánea de lo que sucedió en 1922, la marcha sobre Roma. Pero hay que remontarnos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Porque no podemos empezar a Ujú, hablar de esos meses de octubre de 1922 sin entender exactamente qué es lo que sucedía en Italia justamente en esa época. Entonces vamos atrás en el tiempo y nos tenemos que ir a la Primera Guerra Mundial. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, Italia decide permanecer neutral. La guerra estalla en ese verano del 14, entonces se ven involucrados Austria-Hungría, Serbia, Alemania, Rusia, por supuesto, eventualmente Francia, Gran Bretaña, Bélgica, que se la llevan entre las patas. Y esos son los primeros protagonistas de la Primera Guerra Mundial. E Italia, que estaba unida a Austria-Hungría y Alemania por un tratado, ¿no? La Triple Alianza, en el cual cualquiera de los tres, Austria-Hungría, Alemania o Italia, que fuera atacada por un tercero, los otros dos tenían la obligación de entrar en combate, pero la Primera Guerra Mundial no es el caso, porque Alemania y Austria-Hungría son en realidad los que inician las hostilidades, por lo tanto Italia no se siente obligada a entrar en la guerra y así permanece durante todo el segundo semestre de 1914 y una buena parte de 1915. Para 1915, los aliados occidentales, Gran Bretaña y Francia, están desesperados porque la guerra se está alargando mucho más de lo que ellos preveían. Hay que recordar que las potencias europeas pretendían terminar la guerra antes de la Navidad de 1914 y eso obviamente no se dio. E Italia ujú, empieza a barajar sus posibilidades porque Francia y Gran Bretaña, como dije, desesperadas, intentan invitar aliados, ¿no? Para su bando. Y lo mismo hacían los alemanes y los austrohúngaros. Y así las ujú, cosas, pues Italia literalmente se vende al mejor postor. Italia decide decantarse de plano por el lado de Gran Bretaña y Francia. Tienen vínculos sentimentales mucho más cercanos con respecto a los austrohúngaros sobre todo, y los aliados occidentales le ofrecen a Italia cosas que Austria-Hungría específicamente se rehusaba a otorgarle a los italianos, que eran básicamente el norte de la región, bueno, la región actualmente del Alto Adigio o el Trentino o el Tirol del Sur también se le llama, y la parte de Istria. Y entonces por el Tratado de Londres, los italianos se ponen a pedir todo lo que se les ocurría pedir para que les aceptaran y entraran así en la guerra. Por lo tanto, les ofrecen la repartición de las colonias alemanas, los territorios que hace ratito les dije, ¿no? Istria y el Tirol del Sur, la costa dálmata, secciones del Imperio Otomano que iban a desmembrar. Bueno, a Italia le prometieron todo lo que quería, ¿no? Porque los aliados occidentales eso hicieron durante la Primera Guerra Mundial, ofrecieron ujú. lo que fuera, al que fuera, con tal de que entrara en la guerra. Ya después se vería cómo se iban a resolver las cosas en la posguerra. Y así las cosas, bueno, pues Italia se mete de cabeza en la Primera Guerra Mundial. Como decía en ese tiempo el gobierno o el general, perdón, del ejército, este famoso general Cadorna, decía, les lanzamos 1 millón de soldados italianos en el Tirol a los austriacos y a ver cómo los detienen. Y los detuvieron. Y la realidad es que la Primera Guerra Mundial para Italia es una pésima contienda. El soldado italiano
no es un soldado convencido de la guerra que está peleando. Hay que entender que estos campesinos sicilianos, calabreses y demás no entendieron nunca el por qué estaban peleando en los Alpes, ¿no? Cargando cañones a través de los riscos de las montañas con unos fríos alucinantes, porque en Italia el nacionalismo nunca aprendió como lo prendió en Alemania o en otros lugares. Y así las cosas, Italia ha sido un papel bastante mediocre en la Primera Guerra Mundial. Sí es una ayuda en parte a los aliados occidentales, pero al final terminan yendo a rescatar a los italianos durante la Primera Guerra Mundial, porque se desmoronan completamente en la batalla de Caporetto en 1917. Y al final del día, bueno, pues ya no nos vamos a meter más en este asunto, pero bueno, todos conocemos el resultado. En noviembre de 1918, Alemania pide el armisticio, que era el eslabón fuerte de la alianza de los imperios centrales, y Italia pues queda en el bando de los vencedores, eso queda claro. Y entonces llega la paz de Versalles. En la paz de Versalles, que se discutió durante meses para terminar en 1919, pues Italia llegó con su papelito, ¿no? A mí me deben todo esto y esto y esto que se me dijo en 1915, y yo nada más vengo a cobrar. Y los aliados, junto con Estados Unidos, que se había integrado en la guerra en el 17, dicen, a ver, espérame tantito, o sea, los términos en los que entraste en la guerra en el 15 no son los del 18, que terminó la guerra, y por lo tanto, pues hay cosas que no te podemos dar. El primer ministro italiano, Orlando, hace un berrinche brutal, abandonan la conferencia, durante el abandono se reparten las colonias entre Francia y Gran Bretaña. Total que la guerra que peleó Italia en la Primera Guerra Mundial es una guerra, lejos de producirle algo, es muy contraproducente. Además de los 650,000 muertos, además de otros 400,000 muertos civiles por la gripe española, además de 600,000 prisioneros que llegan en condiciones miserables a Italia. Hay que recordar que Italia tuvo un 20% de bajas, es decir, de cada 100 soldados italianos, 20 soldados causaron baja completa, y el 40% en total, entre heridos, prisioneros, desaparecidos, etcétera, causaron baja en el ejército italiano. 40% es muchísimo. Y así las cosas, Italia al terminar la guerra, hay una sensación muy importante en Italia de que algo les debe a alguien. Entramos en una guerra donde la devaluación es escandalosa al terminar, donde las clases medias empiezan a proletarizar, donde los socialistas adquieren un poder importantísimo, a imitación de los socialistas y de lo que está sucediendo en la Rusia, que ahora está convirtiendo en una Rusia soviética y está peleando una guerra civil. Y entonces las clases medias italianas empiezan verdaderamente a temblar. El Partido Socialista Italiano, o los comunistas italianos, si se quiere, empiezan a obtener grandes triunfos electorales, se hacen con una cantidad enorme de municipios en el norte, en el sur de Italia, hay invasiones de tierras por parte de los campesinos, hay tomas de fábrica por parte de los obreros, hay enfrentamientos mortales entre los esquiroles, los sustitutos de los obreros, y los obreros que toman las fábricas. Hay que entender la Italia de 1919, pero sobre todo del 2021, una Italia completamente en caos. La clase media italiana está temblando, la Iglesia Católica Italiana, la monarquía italiana, empresarios, es decir, todas las clases medias, medias altas y altas italianas, y todos los grupos conservadores están verdaderamente aterrorizados, porque es verdaderamente palpable el peligro comunista en Italia, en una época en que toda Europa está todavía convulsa. También hubo revoluciones comunistas en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Francia e Inglaterra tienen problemas también con las centrales obreras. Toda Europa está en esa situación. Y Rusia, como dije hace rato, es un muy mal ejemplo o un muy buen ejemplo para los socialistas. Y en este ambiente, en este caldo de cultivo, es cuando surgen los fascios di combattimento, que son estas organizaciones que se empiezan a formar en el norte de Italia, auspiciadas por las clases medias y dirigidas y organizadas por Mussolini. El Partido Nacional Fascista justamente nace en el norte de Italia, en Milán, es donde surge este partido. Y el partido surge como una respuesta al miedo, un miedo real, no es un miedo imaginario, de las clases medias ante el avance de los comunistas.
Y sobre todo estas organizaciones, los fascios de combatimiento, están formadas por excombatientes de la Primera Guerra Mundial que son recibidos, pensemos un poco en los que regresaron de Vietnam a Estados Unidos, ninguneados, despreciados. De hecho, los comunistas que tomaban durante las huelgas el control de los tranvías, ferrocarriles, autobuses, no los movían si no se bajaban los excombatientes a los que despreciaban por haber ido a pelear una guerra capitalista, literalmente, como decían ellos. Y es en este entorno, repito, cuando se crean realmente los fascios de combatimiento, ¿no? Y el símbolo del fascismo, si alguna vez alguien lo ha visto por ahí, es un haz de varas, un manojo de varas, con un hacha. Es un símbolo, el fascio, es un símbolo que proviene de la época del Imperio Romano. Los fascios, que eran los símbolos de los cónsules, iban cargados por 12 líctores y simbolizaban el poder. El hacha, el poder de la vida y sobre la vida y la muerte, las varas, del manojo de varas, el castigo, y al final del día, bueno, son elementos retomados por Mussolini. Y estos fascios empiezan a ser financiados por las clases medias italianas. El Ujú. fascismo es una criatura de las clases medias italianas y es una criatura de las clases también industriales y terratenientes. Tienen el respaldo del ejército, tienen el respaldo de la iglesia, tienen el respaldo de la monarquía. Es decir, no es que abiertamente los apoyen, pero el ejército se sale de la vista gorda cuando hay enfrentamientos entre fascistas y comunistas. Es una época tan convulsa que nos cuestaría, como dije hace rato, nos cuesta trabajo visualizarla, pero hay toma e incendios, se incendiaban las centrales obreras, se incendiaban los periódicos de los fascistas, se atacaban en las calles. Es una época brutal. Y hacia 1919, cuando ganan las elecciones generales los socialistas, ahí es cuando empieza el verdadero terror. Para 1921 y hacia el 22, los fascistas, ya mucho más empoderados, empiezan a tomar esos municipios que habían conquistado por medio de las elecciones los socialistas. Estos municipios incluso habían arreado la bandera italiana y habían alzado la bandera roja. Y entonces empieza una serie de tomas, ¿no? La marcha hacia Milán, porque la marcha sobre Roma es la última de las marchas de los fascistas, ¿no? Hay una marcha sobre Milán, hay una marcha sobre Bolonia, sobre Ferrara, sobre Pavia, etcétera. Y el ejército se mantenía al margen completamente. Simpatizaba el ejército con los fascistas. Y así las cosas, se empieza a acariciar la idea de, bueno, pues si ya marchamos sobre Milán y Bolonia, etcétera, y si marchamos sobre Roma. Continuó con Pedro Fernández, historiador y escritor, hablando sobre aquella marcha sobre Roma, aquella marcha que es una gran movilización, los 100 años de la marcha sobre Roma, una gran movilización en el Reino de Italia, alrededor del 27 de octubre, organizada por Benito Mussolini. Hay un punto que no hay que descartar, dos puntos que yo digo que son muy importantes, Pedro, para poner en contexto. Uno es el destino del rey Víctor Manuel, que quedó atado a Mussolini. Él fue testigo en cómo el duce, utilizó el poder que le había concedido el rey a destruir un Estado liberal e instaurar un régimen totalitario. Ahora, también no olvidemos que Mussolini había prometido una cosa y ofreció y cumplió otra, o no cumplió, hizo otra. Habían tenido una inflación altísima de más del 825% entre 1920, considerando 1913, con una Primera Guerra Mundial que había dejado convulsionado al continente europeo, y además había muchas huelgas, había 670,000 muertos de la Gran Guerra y 400,000 por la pandemia de la gripe española. O sea, estaba convulsionado, estaba deshecho Italia. Y había una esperanza generalizada en favor de Mussolini, porque había prometido que haría cambios y que pondría orden. Y luego vino la decepción y todo lo que hemos visto con cada uno de los dictadores o estos malos presidentes. Pues sí, algo hay de eso también. La marcha sobre Roma se planifica justamente porque ya se habían logrado objetivos en el norte de Italia, como dijimos, en otras ciudades.
Y entonces a los fascistas se les hace fácil, ¿no? Empiezan a organizar una marcha sobre Roma. Antes de todo esto, por supuesto, Mussolini se encarga de dar seguridades en sus discursos, ¿no? Diciendo que el fascismo no va en contra del rey, va en favor de la unidad italiana, el rey representa la unidad nacional italiana, tampoco tiene nada contra el ejército ni contra la iglesia, y eso le hace que gane bastantes adeptos el fascismo. Y así las cosas, pues se inicia la marcha sobre Roma en los últimos días de octubre de 1922. ¿Es inevitable la toma de Roma por los fascistas? Por supuesto que no. En realidad el ejército y el rey permiten la marcha sobre Roma. ¿Por qué el rey permite la marcha sobre Roma? En realidad, la otra opción era lanzarse a detener a los fascistas e iniciar muy posiblemente una guerra civil. Por otro lado, Italia en esta época se debate entre dos opciones: el orden que prometen los fascistas o el comunismo, que significaría el fin de la monarquía y el fin de la iglesia. Por lo tanto, el rey, cuando el primer ministro Facta le dice al rey, deme poderes de excepción para detener la marcha sobre Roma, el rey le pide que venga a verlo al otro día. Cuando regresa al otro día a Facta, el rey le da su negativa y el primer ministro italiano renuncia. Y entonces se nombra un nuevo primer ministro, el ministro Salandra. Y este ministro, el rey le encarga que hable con Mussolini y le ofrezca una cartera en este nuevo ministerio. Mussolini dice que no. Mussolini que le dice que o primer ministro o nada. Y el rey, que probablemente pudo haber ordenado al ejército detener a los fascistas, es seguro que no se quiso arriesgar por miedo a dos cosas: la primera, que ya la dije, un posible enfrentamiento brutal, una guerra civil con los fascistas, y en segundo, se arriesgaba a que el ejército no le obedeciera, porque había muchísimos miembros del ejército que eran adeptos a los fascistas. Y por lo tanto se puede decir que la marcha sobre Roma es permitida por el gobierno italiano, por el rey Víctor Manuel III. El fascismo quiere ver a Mussolini enfundado en su camisa negra, marchando al frente de las 4 columnas que convergían hacia Roma, y que llega y que recibe del rey Víctor Manuel III el 31 de octubre del 22 la comisión para formar gobierno. La realidad es que Mussolini llega en tren a Roma. El mito fascista no es eso, un mito. Llega en tren a Roma, se presenta ante el rey vestido con un impecable frac, y el rey Víctor Manuel III le pide que forme gobierno. Y entonces Mussolini, pues sí, se da la tarea de formar un nuevo gobierno bajo la tutela de Víctor Manuel III. A partir de 1922, Mussolini no tiene todavía los poderes absolutos, los va a ir adquiriendo poco a poco. Va a haber toda una purga de diputados socialistas en el Parlamento. El Parlamento, básicamente, como sucede en la Alemania nazi, se va a autodisolver por la mayoría fascista después de una reforma electoral llevada a cabo por Mussolini. Y a partir de la segunda mitad de los años 20, podemos decir ya que Mussolini gobierna con poderes absolutos. Hay que decir eso también: el rey sigue siendo el rey, y el rey tiene el poder, y lo tuvo durante todo el periodo fascista, mantuvo el poder para destituir a Mussolini. Sin embargo, no lo destituye. Al final del día, la monarquía se queda completamente enredada, como tú dijiste, se queda completamente atrapada con el fascismo, y esa es la razón por la cual después de la Segunda Guerra Mundial los italianos ya no quieren a la monarquía. Y los Saboya, que por cierto en México, terminan saliendo del país y se proclama la república. Ahora, en cuanto al fascismo, porque el fascismo si lo vemos detenidamente, es bastante más que levantar la mano y el saludo romano y todo esto, ¿no? Tiene una razón de ser. Si entendemos las opciones de las clases medias italianas de los años 20 y 30, probablemente muchos de los que nos están oyendo les sorprenda que yo diga que muchos de los que estamos oyendo este programa o haciéndolo hubiéramos sido partidarios del fascismo, porque la opción era el comunismo. Y entonces, muy probablemente, hay que ponernos en los pies de los italianos de la época. Que no fue un gobierno perfecto, no, desde luego que no. Y Mussolini, que era, claro, un demagogo al final del día, como buena parte de los dictadores, incumple buena parte de sus promesas. Lo que sí es un hecho, y esto tenemos muchos testimonios de gente que vivió bajo el fascismo: hubo orden. Hubo un orden, y como todo partido o gobierno totalitario, pues sí, también hubo pérdida de libertades, muchísima pérdida de libertades. Eso es un Pero hecho. espérame, aclarando lo que es el fascismo, es un movimiento, estoy leyendo en significados, que es un movimiento que se denomina
al movimiento y sistema político social de ideología totalitaria, nacionalista, militarista, antimarxista, surgido del siglo XX en Italia, difundido en otros países, y la palabra proviene del italiano fascio, que significa haz o faces, símbolo de este movimiento. Pues por un lado eran socialistas, pero por otro lado eran nacionalistas, pero por otro lado totalitarios y militares y antimarxistas, que eran. El fascismo, esa es una gran pregunta. El fascismo, para que nos entendamos, el fascismo normalmente es manejado como un movimiento de extrema derecha. En realidad es de extrema derecha porque los diputados fascistas en los países europeos se sentaban en la extrema derecha. Pero en realidad ideológicamente no es extrema derecha, es mucho más centro que extrema derecha. Toma muchísimos elementos del socialismo, básicamente el corporativismo, un sistema que utilizó el PRI durante décadas aquí en México, sindicatos paralelos, no verticales al gobierno, entonces corporativista. El fascismo se erige como una especie de mediador entre las clases trabajadoras, campesinos, obreros, etcétera, y las clases, los patrones, los dueños de las tierras. Es como este árbitro que dirige las dos, porque una extrema derecha sería, por ejemplo, los grandes oligarcas o los grandes monopolios y consorcios financieros de Estados Unidos. Eso es una extrema derecha, ¿no? Entonces es más bien un partido que tira más al centro, pero por otro lado tiene visos socialistas, porque sí tiene muchísimas ideas sociales, pero al mismo tiempo protege la propiedad privada. Es totalitario. Cuando hablamos de un régimen totalitario, para los que nos oyen, es un régimen que se involucra en la totalidad de la vida, tanto civil, económica, política de los ciudadanos de X región, X país. Por eso son totalitarios. El comunismo es totalitario, el fascismo es totalitario. El capitalismo no lo es. El capitalismo no lo es. Y también hay que pensar por qué es esta opción. Sobre todo en Italia fue en los años 20, pero en toda Europa, si echamos un vistazo a la Europa de los años 30, al menos un 80% de los países europeos, un 70% de los países europeos, son fascistas. Y es que el fascismo en los años 30 también se alimenta del horror, no solamente el terror al comunismo, sino el estrepitoso fracaso del capitalismo después de la caída de la bolsa del 29. Eso alimenta el fascismo de los años 30. Eso lleva a los nazis en el poder. Claro, después tenemos toda la parte de la guerra y todas las malas decisiones, y también, claro, tenemos la demagogia y estos visos ultranacionalistas y militaristas que nos llevan a una guerra. Por último, para concluir, porque se nos acaba el tiempo, querido Pedro, fue socialista rumbo a tendencias controladoras y dictatoriales, menospreciando y destruyendo la iniciativa privada, Mussolini, ¿o no? Mussolini no destruye la iniciativa privada. El fascismo protege a la iniciativa privada. Lo que destruye es el Estado democrático. El fascismo no cree en la democracia. Piensa que la democracia es una falacia. Y así como el partido nazi es nacional socialista, tiene muchísimos visos socialistas. Y hay que recordar que Mussolini fue miembro del Partido Comunista Italiano hasta 1914, más o menos. Y después ya sale de ahí. Es un tema que nos da para más. Es correcto, continuemos con él, querido Pedro, pero mientras tanto, ¿dónde te leen, siguen, reclaman o preguntan? Me reclaman. Estoy en Twitter, Eddie, estoy en Pedro-historia, y por cierto, te tengo una sorpresita. Ándale. Ya al fin los Tudor. Por fin los Tudor, después a ver si hacemos una para hablar Encantado del libro. de los. Órale, qué buena idea, me late mucho, mi querido Pedro. Te mando un abrazo, te felicito. Mándame una copia del libro para presentarla. Por supuesto que sí, Eddie, te la hago llegar. Te mando un Listo. abrazo. Igual, Pedro Fernández, voy a una pausa, 88.9 Noticias, información que sirva, de Radio, Facebook Live, Instagram Live y TikTok.